Algunas escenas de este programa han sido recreadas. ¡No, por favor! ¡Muévete, muévete, camina! En Beirut, un grupo de extremistas armados se apodera de un avión para hacer una declaración política. ¡No le hagan daño, Aterrorizan por a favor! toda la tripulación y a los pasajeros, incluidos 2 ciudadanos americanos. A medida que los ataques contra los estadounidenses se incrementan en el extranjero, el FBI y la CIA emprenden una osada operación para arrestar a un secuestrador y enviar un poderoso mensaje a los terroristas de todo el mundo. Los archivos del FBI. En la década de los 80, los Estados Unidos se enfrentaron a un nuevo enemigo mortal en el extranjero. Una creciente red de terroristas cuyo objetivo son los intereses americanos. Cientos de personas murieron en bombardeos, ejecuciones y secuestros. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Debido a la escalada de violencia, el gobierno respondió con nuevas leyes que otorgaron al FBI poderes más amplios para ir tras estos extremistas. Esta es la historia de uno de los primeros casos del FBI contra el terrorismo, una guerra que comenzó mucho antes del 11 de septiembre. Hola, ¿cómo están? Operación Goldenrod. Bien, gracias. En este episodio, algunos nombres han sido cambiados. 11 de junio de 1985. 200 es el 12A. Hola. 66 pasajeros, incluyendo a un profesor universitario norteamericano y su hijo, abordan el vuelo 402 de Royal Jordanian desde Beirut, Líbano, hasta Amán, Jordania. ¡Cuidado! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¡Escóndanse! ¡No puede ser! ¿Qué está ocurriendo? Una pandilla de terroristas fuertemente armados domina a los pasajeros y a la tripulación. Obligan a los sobrecargo a identificar a los oficiales encubiertos de policía aérea para evitar que intervengan. Haremos lo que quieran. ¡Muy bien! ¡Bajen la cabeza! ¡No le hagan daño, por favor! El líder de los secuestradores entra por la fuerza en la cabina y ordena a la tripulación despegar. Una vez en el aire, obliga al capitán a volar a Túnez. El capitán no habla árabe. Su copiloto hace la traducción. El secuestrador quiere forzar un encuentro entre el embajador del Líbano y el presidente de la Liga Árabe, Chadli Kalibi. El objetivo, hacer demandas, incluyendo el retiro de más de 20.000 palestinos del Líbano. A medida que el avión vuela hacia Túnez, los terroristas golpean y torturan a los oficiales encubiertos. Parecen tener control total hasta que la aeronave finalmente entra en el espacio aéreo tunecino. Exmiembro del Escuadrón Internacional de Terrorismo del FBI, agente especial Tom Hansen. Se les negó el permiso de aterrizaje y, de hecho, las autoridades tunecinas bloquearon las pistas de aterrizaje con combustible y camiones cisternas. El líder de los secuestradores conversaba con la torre de control por medio de la radio de la aeronave. Mensajes iban y venían por un periodo prolongado y él fue incapaz de hacer cambiar de parecer a las autoridades tunecinas de permitir el aterrizaje. Incapaz de forzar una reunión con el presidente de la Liga Árabe, Chadli Kalibi, el secuestrador lee su declaración a la torre de control. Quiero hacer una declaración. El avión continúa rodeando el aeropuerto de Túnez, quedando con una cantidad crítica de combustible. El piloto debe convencer al líder de los secuestradores que para evitar estrellarse deben volar a Palermo, Italia, para recargar combustible. Dile que los niveles de combustible son muy bajos y debemos aterrizar en Palermo. Sí, de acuerdo. El vuelo 402 se aproxima al aeropuerto italiano, pero el capitán no puede aterrizar. La pista también estaba bloqueada. Tengo 70 personas en este avión. Necesito aterrizar. No.
Informa al control de tráfico aéreo que deben permitir que el avión aterrice o deberán limpiar los restos. Dile que tenemos permiso. Baje el tren de aterrizaje. La torre finalmente accede. Dile que aterrizaremos en 20. De acuerdo, sí. Está bien. Imágenes reales. Una vez en tierra, los secuestradores exigen que el avión sea reabastecido. Las autoridades del aeropuerto de Palermo se niegan. Los italianos los detienen por un periodo de tiempo con un engaño. No podemos hacer nada más. Notificaron al centro de vuelo que ellos habían conversado con la Liga Árabe y que estaban haciendo todo lo posible y que confiaban en que podían lograr que Chadli Khalidi viajara de Túnez a Palermo para reunirse con los secuestradores. El secuestrador desconfía. ¿Por qué Chadli Khalidi viajaría hasta Palermo cuando se negó a reunirse con ellos en el aeropuerto de Túnez? ¿Puedes explicarle la situación en árabe? Luego de una hora de espera, el secuestrador dice a la torre de control que lanzarán a 2 niños desde el avión si las autoridades del aeropuerto no envían un camión para reabastecer combustible. De acuerdo, de acuerdo. Diez minutos después, el vuelo 402 es reabastecido y vuela de regreso a Túnez. Por segunda vez en un día, el avión sobrevuela el aeropuerto internacional de Túnez. Comunícate con torre de El control. capitán dice a la torre de control que el secuestrador quiere leer su declaración en la radio tunecina, en la emisora estatal. El controlador de tráfico aéreo responde que no pueden hacer la transmisión. No tienen los equipos para hacerlo. Che, él ni siquiera habla español, ¿de acuerdo? Para calmar al secuestrador, el capitán le miente y le dice que la torre de control accedió a transmitir su declaración. El vuelo 402 regresa al aeropuerto internacional de Beirut. Otro terrorista aborda el avión. Ordena a algunos niños y ancianos que abandonen el avión. No, 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 por favor, no se lleven a mi hija. ¡Vamos! Él transmite un mensaje de su superior, indicando al líder de los secuestradores volar sobre Jordania y Siria para leer su declaración. El avión despega de nuevo. Pero luego de pasar más de 24 horas en el aire, el líder de los secuestradores decide regresar. Él no sentía que iban a recibir el pago que esperaban, por así decirlo. Así que el avión nunca llegó a Jordania, tampoco fue a Siria. El avión sobrevuela Líbano por varias horas antes de aterrizar en Beirut. Decididos a transmitir su mensaje, los secuestradores cubren la punta de la aeronave con explosivos de plástico. A las 9 de la mañana, el líder se comunica con la torre de control. Imágenes reales. Promete que si los 20.000 refugiados palestinos no son expulsados del Líbano a las 2 de la tarde, matará al resto de los pasajeros. En Beirut, secuestradores cubren la cabina de un avión con explosivos. A bordo del avión hay 66 pasajeros, entre ellos 2 ciudadanos americanos y 9 miembros de la tripulación. El secuestrador dice a la torre de control que asesinarán a todos los rehenes si no expulsan a los más de 20.000 palestinos del Líbano a las 2 de la tarde. Agente especial del FBI Tom Hansen. Sin previo aviso, a los pasajeros se les ordenó salir del avión y se les instruyó ingresar al terminal del aeropuerto. Sin explicación alguna, la pesadilla de 30 horas ha terminado. Los secuestradores colocan granadas manuales alrededor de la cabina. Con la aeronave vacía y la presencia de la prensa internacional, los secuestradores hacen una declaración más enfática. Los organismos de Policía Federal de los Estados Unidos están decididos a atrapar a los secuestradores. Para el FBI es un momento histórico.
Por primera vez, pueden perseguir legalmente terroristas que han atacado a estadounidenses fuera del país, una adquisición reciente. A comienzos de los años 80, Líbano era un país azotado por la guerra civil. Con el gobierno central en ruinas, las milicias cristianas y musulmanas se enfrentan en una lucha por el control. Beirut, una vez considerado el París del Medio Oriente, está reducido a escombros. La situación se deteriora aún más, obligando a los marines estadounidenses a desplegarse en el Líbano como parte de una fuerza de paz multinacional. La violencia solo se incrementa. En octubre de 1983, un atentado suicida explota un camión lleno de explosivos en el cuartel de marines en el Aeropuerto Internacional de Beirut. En el ataque mueren 241 soldados americanos. 3 segundos después, una bomba similar destruye el cuartel del ejército francés, asesinando a 58 personas. El atentado en los cuarteles de los marines es el ataque más mortífero contra los americanos en el extranjero. Exagente del FBI adjunto al director de la División de Investigación Criminal, Oliver Buck-Revel. El terrible ataque a los cuarteles de los marines en el 83 por poco tiempo centró la atención del público estadounidense en el terrorismo, pero la atención se desvanecía muy rápido porque no existía la creencia de que había un ataque sostenido contra los Estados Unidos. Muchos americanos no son conscientes de que varios grupos musulmanes de radicales chiitas han declarado una guerra de baja intensidad contra los Estados Unidos. Su objetivo, lograr sacar a los occidentales del Líbano. El más notorio de esos grupos es Hezbollah, de quienes los organismos de inteligencia estadounidenses sospechan están detrás del ataque a los cuarteles de los marines. Al año siguiente, el terrorismo continúa plagando la región. La diplomacia ha fracasado. Las fuerzas de paz han demostrado ser ineficaces. Y el FBI solo tiene la autoridad legal para vigilar el terrorismo internacional. Agente especial Tom Hansen. No teníamos jurisdicción para operar en el extranjero o enjuiciar a aquellos que cometieron actos fuera de las fronteras del continente americano. Para otorgar a las autoridades estadounidenses poderes internacionales más amplios, el Congreso promulga la Ley de Control General del Delito en 1984. Esta nueva ley permite al FBI aplicar las leyes existentes contra secuestro y piratería a crímenes cometidos contra ciudadanos estadounidenses fuera del país. Así que partiendo de ese punto, cualquier grupo terrorista que tomara un rehén norteamericano en cualquier lugar del mundo, incluyendo secuestros en aviones, se convertiría en un asunto de investigación para el FBI. El secuestro del avión Royal Jordanian violó el estatuto antirrehenes que fue aprobado por primera vez en 1984 e implicó que el FBI iniciara una investigación. Aunque el avión no había estado en suelo estadounidense ni era una aerolínea norteamericana, pero había norteamericanos como rehenes y por lo tanto el estatuto había sido violado. Tom Hansen se convierte en el agente principal del caso. La investigación inicial sobre el secuestro del Royal Jordanian 402 comenzó con inteligencia básica destinada a reunir tanta información como fuera posible. El FBI sabe que los dos grupos terroristas más activos en Beirut son Hezbollah y la milicia Amal, otra facción chiita formada durante la guerra civil. Aquí está el avión. Sospechan que la milicia Amal es responsable del secuestro. Ver a todos abordando. Controlaron la seguridad en el aeropuerto de Beirut, dándoles acceso al avión. Además, las declaraciones antipalestinas de los secuestradores son típicas de este grupo. Exdirector ejecutivo del FBI, Buck-Revel. Existía una diferencia entre Hezbollah y Amal, en la cual Amal quería expulsar a los palestinos del sur del Líbano y enviarlos de vuelta a Israel o a otro lugar, mientras que Hezbollah apoyó al movimiento palestino, en particular a la OLP. Ambos grupos utilizan medidas extremas para comunicar sus mensajes.
3 días después del secuestro del vuelo 402, 4 hombres de Hezbollah secuestran el vuelo 847 de TWA en Atenas y obligan al piloto a volar a Beirut. Este era, ante todo, un vuelo norteamericano. Habían más de 140 pasajeros a bordo, y muchos de ellos americanos. Hezbollah hizo una serie de demandas junto a este secuestro de avión. En específico, solicitó la liberación de ciertos prisioneros chiíes de Hezbollah, así como algunos prisioneros palestinos. Demandas sobre las que Estados Unidos no tenía control y, por supuesto, iba contra la política estadounidense de no hacer concesiones a las organizaciones terroristas. Los secuestradores obligaron al jet de TWA a volar de un lado a otro entre Beirut y Argel. En cada parada liberaban mujeres y niños. En Beirut, los terroristas decidieron demostrar que sus exigencias eran serias. Asesinan al buzo de la Armada estadounidense Robert Stethem. Lo ejecutaron a sangre fría. Lo arrojaron en la pista del Aeropuerto Internacional de Beirut, lo cual nos enfureció y nos hizo replantearnos que esto no continuaría. Iríamos tras estas personas sin importar el tiempo que tomara. Aún quedan 39 rehenes, todos americanos. Imágenes reales. Los secuestradores los trasladan fuera del avión y los mantienen en varias localidades alrededor de Beirut. El presidente Ronald Reagan reacciona. Terroristas, tengan en cuenta, lucharemos contra ustedes en el Líbano y en otros lugares, o lucharemos contra sus ataques cobardes contra los ciudadanos y la propiedad estadounidense. Las autoridades consideran posibles estrategias diplomáticas. Había reuniones continuas en la sala de juntas de la Casa Blanca. Estábamos tratando de llegar a un acuerdo para alcanzar la liberación de los rehenes. Esta fue quizás la circunstancia más estresante durante mis 12 años a cargo del programa de terrorismo. Usábamos todos los medios de inteligencia disponibles. Bienes de la CIA, medios técnicos, inteligencia, servicios aliados a través de canales diplomáticos. Fue un gran esfuerzo para obtener toda la información sobre quién conservaba a los rehenes, dónde estaban siendo retenidos, bajo qué circunstancias y cualquier información que nos permitiera localizar y también rescatar a los rehenes. Mientras las agencias estadounidenses reunían inteligencia, la vida de 39 americanos pende de un hilo. Imágenes reales. Junio de 1985. Hombres de Hezbollah secuestran el vuelo 847 de TWA en Atenas y obligan al piloto a volar al Líbano. Mantienen a los 39 pasajeros secuestrados en Beirut. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ejerce presión diplomática, tratando de asegurar la liberación de los rehenes. Exdirector ejecutivo del FBI, Buck Rebel. Presionamos a los sirios, al gobierno libanés existente. Usábamos testaferros como Egipto y Jordania. Así que fue un gran esfuerzo para poder usar a cualquiera que tuviese la habilidad de ejercer presión sobre Hezbollah y poder liberar a los prisioneros. Finalmente, el presidente de Siria, Hasef al-Assad, ofrece negociar con los captores y convencerlos de liberar a los 39 rehenes. El presidente Ronald Reagan es la voz del sentimiento colectivo de alivio de la nación. Los 39 norteamericanos mantenidos en cautiverio por 17 días por terroristas en Líbano han sido liberados y van camino a Frankfurt, Alemania. Pronto estarán de vuelta en casa. Es un momento de alegría para ellos, para sus familiares y para nuestra nación. Con los rehenes seguros, las autoridades estadounidenses se enfocan en encontrar a los secuestradores. Agentes del FBI interrogan a los rehenes del vuelo 847 de TWA. Agente especial Tom Hansen. A muchos de los pasajeros se les mostraron fotografías de sospechosos de secuestros y raptos anteriores para determinar si alguno de ellos había participado en el incidente del TWA. Muchos de los pasajeros identificaron la fotografía del líder de los secuestradores del avión, del Royal Jordanian. Hansen descubre que el líder de los secuestradores del vuelo 402 de Royal Jordanian, un miembro de la milicia Amal,
custodió a los rehenes del secuestro de TWA. Tenían registros de las conversaciones con este individuo, quien admitió que era uno de los secuestradores del Royal Jordanian. Y le preguntaron si había visto el avión y básicamente se jactó de su papel en este incidente. Él era el líder. Los investigadores han identificado a uno de los posibles sospechosos. Pero encontrar información sobre un terrorista con base en Beirut es muy difícil. Para ese momento, un límite llamado Línea Verde se crea entre el este cristiano y el oeste musulmán. Dwayne Dewey Clarridge es el ex jefe de división de la Dirección de Operaciones de la Agencia Central de Inteligencia. Beirut Occidental era tierra de nadie para los estadounidenses, incluso para muchos libaneses. Y, por lo tanto, recopilar información era muy difícil, no solo para la CIA, sino también para los servicios de inteligencia libaneses aliados. Pero la CIA es implacable. Los agentes infiltrados en Beirut continúan entrevistando informantes. Su persistencia vale la pena. Descubren dónde vive el sospechoso del Royal Jordanian. El único problema es que las autoridades estadounidenses no tienen poder para ir tras él. Simplemente no era posible coordinar con las autoridades libanesas para la entrega del objetivo principal. No había ningún gobierno específico al mando. El terrorismo continúa propagándose por el mundo. Solo en 1985 se registraron 812 incidentes de terrorismo internacional. 926 personas son asesinadas, incluidos 23 norteamericanos. Se registraron tantos actos de terrorismo contra estadounidenses en el extranjero que el presidente conformó un grupo de trabajo. El equipo del vicepresidente por la lucha contra el terrorismo reunió miembros del gabinete para examinar la ley, políticas y acciones de los Estados Unidos para mejorar su lucha contra el terrorismo y definir los roles de todos los organismos para que fuera muy claro, y se establecieron los medios para una coordinación interna. En enero de 1986, la fuerza crea el Subgrupo de Operaciones, o SOP. Me gustaría reunirme con ustedes en otro lugar bajo diferentes... El panel interno de la agencia está conformado por oficiales del FBI, la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad, el Departamento de Defensa, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado. Bob Revell representa al FBI. La SOP tenía dos responsabilidades. Una era asegurarse de que la inteligencia apropiada fuese difundida en todas las bases. Y en segundo lugar, coordinar las operaciones contra los terroristas, ya sean grupos u organizaciones o incluso naciones patrocinantes de terroristas. Como representante de la CIA en la SOP está Dewey Clarridge. Incluso antes de la creación de la SOP, Clarridge hizo recomendaciones para mejorar las operaciones de lucha contra el terrorismo de la CIA. Tuvimos que hacer algo muy diferente porque el terrorismo es un fenómeno transnacional. Lo que quiero decir con eso es que una operación puede ser planeada por un grupo en Siria, pero ejecutada en Roma. Ahora, el gobierno de Estados Unidos, como todos los gobiernos, establece límites geográficos sin importar de cuál agencia se esté hablando, lo cual evita ir directamente tras los terroristas para manejarlo. Se crearía un centro que operaría a través de las fronteras nacionales o a través de los límites divisorios de la CIA. La solución, al menos para la CIA, fue crear el Centro contra el Terrorismo para enfrentar el problema transnacional, tanto en términos geográficos y burocráticos. El CCT reúne agentes de cada una de las divisiones de las agencias y les permite reunir inteligencia. Dewey Clarridge es nombrado jefe del centro. Fue una revolución. Nunca antes la CIA u otra organización había traspasado los límites geográficos o límites burocráticos, límites de ningún tipo. Estados Unidos está ahora en posición de tomar acciones contra la amenaza del terrorismo.
y la SOP es el núcleo de la fuerza. Buscábamos un objetivo que hiciera varias cosas por nosotros. Primero, queríamos demostrarles a los terroristas del Medio Oriente que teníamos la voluntad y la capacidad de ir tras ellos, sin importar dónde estuvieran en cualquier momento. En segundo lugar, queríamos demostrar la efectividad de la nueva ley y probarla en tribunales. Así que buscamos la oportunidad de actuar, en esencia, hacerles saber que los Estados Unidos no iba a estar inactivo y que íbamos a ser proactivos para abordar estos asuntos. Miembros de la SOP hacen labores de inteligencia sobre varios de los terroristas buscados, incluyendo los secuestradores del vuelo 402 de Royal Jordanian y el vuelo 847 de TWA. El problema es que ninguno de los posibles objetivos es accesible. Es un lugar de difícil acceso, pero te aseguro que yo... Por ahora, todo lo que la CIA y el FBI pueden hacer es recopilar información sobre los terroristas buscados y trabajar en las acusaciones. Agente especial Tom Hansen. Como las investigaciones se centran en eso, debemos encontrar un elemento de suerte, y el nuestro llegó en junio de 1987. La SOP descubre que la Administración para el Control de Drogas, DEA, ya tiene trabajando un informante libanés en Chipre. Debido a sus conexiones, creen que puede ayudarlos a localizar a los terroristas buscados. En el interrogatorio, un agente de la CIA descubre que el informante conoce al líder de los secuestradores del vuelo 402 de Royal Jordanian. Al fin, las autoridades pueden tener motivos para capturarlo. En la década de los 80, la creciente amenaza de violencia contra los norteamericanos obliga al gobierno estadounidense a hacer del terrorismo internacional una prioridad. En 1986, la División de Operación de SOP descubre que un informante de la DEA conoce al líder de los secuestradores del vuelo 402 de Royal Jordanian. Agente especial del FBI, Tom Hansen. No solo conocía al líder de los secuestradores, también fueron amigos y socios durante un periodo aproximado de 4 años. Indicó que, de hecho, podrían lograr hacer que esta persona viajara fuera del Líbano para visitarlo en otro país. Esto nos dio algo que no teníamos en el pasado, y era la accesibilidad. Ex jefe del Centro Antiterrorista de la CIA y miembro de SOP, Dewey Clarridge. Al poner nuestras manos sobre él y llevarlo de vuelta a los Estados Unidos y someterlo a juicio, enviaríamos por primera vez una señal a los terroristas de que habíamos cambiado nuestro método y que estábamos a la ofensiva. El informante está cooperando, pero tiene algunas preocupaciones. Exdirector ejecutivo del FBI, Buck Revel. Quería una recompensa significativa, su reubicación y la de su familia en los Estados Unidos bajo el programa de protección de testigos. Discutimos en las negociaciones internas de la agencia que se trataba de una solicitud razonable. De hecho, iba a estar en riesgo si él y su familia continuaban viviendo en el Líbano, así que obtuvimos la autoridad para hacerlo. En Chipre, el informante le dice a un operador de la CIA que el líder secuestrador ha abandonado la milicia Amal. El secuestrador ha incursionado en el negocio del narcotráfico. Lo intentó con esto en Europa y en otras partes del Mediterráneo. Así que, de alguna forma, estaba activamente involucrado en el transporte y venta de narcóticos. El secuestrador estaba interesado en hacer negocios con el narcotráfico, con el cual estuvo involucrado en el pasado, y pensó que podía estar tentado a abandonar el Líbano, por lo cual era importante ir a Chipre o a otro lugar donde él pudiera ser vulnerable y ser arrestado bajo nuestros cargos. La SOP ahora cree que el secuestrador del vuelo de Royal Jordanian está a su alcance. Debe ser algo más. Debemos estar seguros de eso. Gracias a la cooperación del informante, la CIA coloca dispositivos de grabación en su casa para grabar las conversaciones con el secuestrador.
El plan era que él dijera, conozco a un importante narcotraficante internacional que está buscando hacer una operación. Puedes traer las drogas desde Irán al Líbano y luego organizar una operación para ser el proveedor de este narcotraficante. Este será un negocio muy lucrativo. Para que el plan funcionara, el informante debía organizar una reunión fuera del Líbano entre el secuestrador y un traficante de drogas imaginario llamado Joseph. La SOP decide que la reunión se lleve a cabo en un yate en aguas internacionales. No queríamos hacer una operación que nos comprometiera con violaciones a la soberanía de otra nación. La SOP considera que los militares estadounidenses o el FBI deben efectuar el arresto. Excomandante del equipo de rescate de rehenes del FBI, agente especial David Woody Johnson. El plan básico era que cualquier tipo de operación terrorista ocurrida fuera de los Estados Unidos o sus fronteras sería manejado por los militares. Cualquier cosa que ocurriera dentro de los Estados Unidos o su territorio sería manejado por la HRT. Entonces, teníamos una situación en la cual queríamos atrapar a un tipo en el extranjero. ¿Usamos equipos militares o usamos la HRT? Y esto tenía que ser debatido en el Departamento de la Fiscalía General de Defensa. Al final deciden señalarlo como un arresto, así que usaríamos al equipo de rescate de rehenes, a pesar de que lo haríamos en el extranjero. Eligieron al HRT porque el FBI tiene facultad de arresto y la milicia no. Miembros de la HRT son cuerpos policiales entrenados para rescate de rehenes y para testificar en cortes norteamericanas. La idea era capturarlo con vida y traerlo de vuelta aquí y juzgarlo, así que pensé que la idea era hacer una declaración política aún más grande. Queríamos asegurarnos de que los grupos y las organizaciones terroristas, las naciones patrocinadoras del terrorismo, supieran que los Estados Unidos tenían tanto la autoridad como la voluntad de llevar a cabo las operaciones que fueran necesarias y sabíamos que debía hacerse con la cooperación interna de la agencia. Esta operación llevó mucho tiempo de planificación. No queríamos violar la soberanía de otra nación. No queríamos emprender esto y no tener éxito. El plan está listo para ejecutarse. El último obstáculo es obtener la aprobación del presidente. Cuando me dirigía al Aeropuerto Internacional de Washington para tomar el vuelo comercial, solo para un registro de mi pasaporte para ir a Atenas, recibí una llamada en el vehículo de la oficina. Era el fiscal general y me dijo, Bud, he conversado con el presidente Ronald Reagan. Está aprobado. Buena suerte. Hablaré con usted desde allá. Bien, te mantendré informado. Antes de ejecutar la misión, el FBI asegura su caso. Debíamos contactar de nuevo a los testigos que ya habíamos interrogado y determinar si podíamos obtener un compromiso de su parte de que vendrían a los Estados Unidos a testificar. Algunos pasajeros y miembros de la tripulación del vuelo 402 aceptan hacer la declaración de ser necesario. El gobierno ahora tiene un caso de juicio. El plan denominado Operación Goldenrod es puesto en ejecución. A mediados de los años 80, el Congreso de los Estados Unidos actúa para dar a las agencias federales y de inteligencia facultades más amplias para combatir la creciente amenaza del terrorismo internacional. Septiembre de 1987. La operación Goldenrod comienza. El FBI, la CIA y la Armada de los Estados Unidos realizan un despliegue para la detención del secuestrador del Royal Jordanian. El FBI coordina su parte de la operación desde un centro de mando a bordo del USS Bute, ubicado en aguas internacionales a 24 kilómetros de las costas de Chipre. El agente especial Woody Johnson es el comandante del equipo de rescate de rehenes del FBI.
Se le informó a la tripulación que estaban a la espera de apoyo técnico para ayudarles a corregir algunos problemas. Llegamos cargando maletas con armas y otras cosas. Tenemos algunos agentes bastante grandes y no parecen técnicos comunes. Y eso es algo que no resulta muy normal. Cajas técnicas. Recuerdo escuchar a uno de estos jóvenes marineros decir algo mientras pasábamos. Sí, claro, solo son técnicos. En Grecia, el miembro de la HRT, el agente especial Don Glasser, renta el yate donde se llevará a cabo el arresto. Bien, lo seleccionamos porque no destaca. De ninguna forma va a llamar la atención. Le hicimos algunos cambios. Colocamos un sistema de navegación satelital e hicimos algunos ajustes. De hecho, le pusimos un LORAN, que es un equipo electrónico de navegación. En un puerto de Limassol, Chipre, Dewey Claridge y el equipo de la CIA establecen un puesto de control en una habitación de hotel. Teníamos un oficial de comunicaciones con nosotros y muchos tubos de aluminio que fueron pasados como equipo fotográfico. Teníamos comunicación vía satélite con Washington, el Comando Militar estadounidense situado en la ciudad de Stuttgart, y también teníamos comunicación con Butte, con el yate. La central pasaba nuestras comunicaciones a la central del FBI, la Casa Blanca y cualquier otro involucrado. Todos querían ser parte de esto, saber lo que estaba sucediendo. Navegando en la costa de Grecia, el equipo de arresto del FBI alerta sobre la apariencia del yate para proteger la identidad del propietario. Cambiamos la bandera de Grecia por una bandera italiana. Cambiamos el puerto, el nombre del casco y volteamos todos los salvavidas que tenían el nombre del barco puesto en ellos. El exdirector ejecutivo adjunto del FBI, Buck Revell, supervisa desde el centro de mando en el USS Butte. Teníamos un equipo de respuesta de emergencia. Teníamos un helicóptero preparado en la cubierta. La media cubierta lista para responder de inmediato con armas automáticas para defenderse de cualquier intento de piratas o grupos terroristas de interferir en la operación. Nuestra preocupación sobre la ejecución era poder llevarlo a aguas internacionales para ejecutar el arresto, pero también debíamos evitar que se convirtiera en un incidente internacional. En este tipo de situaciones nunca se sabe con exactitud a lo que se enfrenta. Estábamos lidiando con una situación muy inestable en el Líbano. Debíamos llevar a cabo la ubicación de la CIA en Chipre. Debíamos trasladar el centro de operaciones de la CIA a bordo del yate, que era el buque de intercepción, y nuestro mando, nuestro centro de control y el equipo de respuesta de emergencia a bordo del USS Butte iba a tener que permanecer en aguas internacionales y como no podíamos controlar el horario exacto de llegada, estos tiempos debían ser muy flexibles. El FBI y la CIA están listos. Los operadores de la CIA le dicen al informante que llame al secuestrador en Beirut y le diga que todo está listo para la reunión. Debe ir hasta Chipre para encontrarse con el traficante de drogas ficticio Joseph. Todo el tiempo que quieras, amigo. El secuestrador tenía esta idea de viajar a Chipre a conocer a Joseph, de quien tenía información de que era un narcotraficante. Secuestrar aviones en realidad no te hace ganar mucho dinero, si es que recibes algo, y él quería ganar mucho dinero. Hola, amigo. El secuestrador llega a la casa del informante donde espera por el inicio de la operación. Bienvenido a mi casa. Nos aseguramos de no entregarle el dinero al secuestrador, pero también de enseñarle una maleta de dinero que sin duda lo impresionaría.
El informante consiguió obtener la declaración grabada del secuestrador en la que afirmaba que si era el líder del secuestro del avión de Jordania, eso era algo que en el Departamento de Justicia esperábamos ansiosos. Las buenas noticias eran que el objetivo, el secuestrador, estaba en Chipre según lo programado, pero las malas noticias eran que descubrimos que la policía chipriota lo buscaba porque de alguna manera había ingresado en un listado de indeseables. Chicos, tenemos un problema. No puede caminar por Chipre con orden de arresto. Los agentes no pueden permitir que la policía local arreste al secuestrador en medio de la operación. La CIA decide que el informante y el secuestrador se trasladen al mismo hotel donde se estableció el comando. Sí, este es uno de los... Pensé que podíamos tomar ese riesgo porque era fin de semana. Y era poco probable que la policía se animase a recorrer en particular este gran hotel de clase alta buscando a este tipo. El domingo en la mañana, el informante le dice al secuestrador que ha llegado la hora de conocer a Joseph. Le explica que ya el narcotraficante no puede ir a Chipre y que deben reunirse con él a bordo de su yate. El hermano del informante los llevará hasta su bote. Debíamos enfocar nuestra mirada en el objetivo, el secuestrador, en el momento en que abordara el bote, para poder informar a Washington con absoluta certeza de que era el objetivo quien estaba a bordo del yate. Por eso teníamos a uno de nuestros oficiales en el muelle. Agente especial Tom Hansen. Partimos en un barco al mismo tiempo que el testigo cooperante y el sujeto principal para poder dirigirnos al yate. Copiado. Ya zarparon. Informamos a todos en la red de comunicaciones acerca del hecho y de que la operación estaba en marcha. También pedimos a Washington que comenzaran con la extracción de todos sus parientes y familiares cercanos, hermanas, hermanos e hijos de todos los alrededores del Medio Oriente, según lo acordado. Sí, muy bien. Teníamos un bote señuelo en el lugar para actuar como guía desde donde los testigos podían navegar. Comandante del equipo de rescate de rehenes del FBI, agente especial Woody Johnson. Mi trabajo es preocuparme por las personas que trabajan para mí. Es una preocupación que me atormenta. ¿Nos han tendido una trampa? Van junto a nosotros, pero están sentados en el bote en algún lugar esperando por nosotros, y luego van a venir contra nosotros en el yate y vamos a terminar en un enfrentamiento en el mar. Por ahora, todo lo que el FBI puede hacer es esperar. Agentes del FBI encubiertos esperan por la llegada del secuestrador del avión de Royal Jordanian en aguas internacionales, a 19 kilómetros de la costa de Chipre. Comandante del equipo de rescate de rehenes del FBI, agente especial Woody Johnson. Estamos preposicionando a los chicos de HRT en la cubierta a la vista con la apariencia de que son guardaespaldas del narcotraficante. Preparados para tomar al delincuente. Además, en el muelle hay 2 agentes femeninas del FBI que actúan como distracciones para ayudar a que el secuestrador se sienta a gusto. El resto de nosotros fuimos colocados bajo la cubierta con un francotirador en la cabina en caso de que se presentase alguien que no esperásemos o de si estos hombres decidiesen atacarnos y comenzasen a disparar. Así podríamos defendernos. Agente especial Don Glasser. Todo parecía normal en nuestro bote. Los agentes femeninos los saludan, haciendo que se aproximen y suman al barco. No puedo dejar de pensar en que parece ser muy fácil. ¿Acaso este hombre nos traicionó?
El agente encubierto conversa con él en árabe y le dice que el jefe estaba en el camarote tomando una ducha y que subirá enseguida. Le dijimos, bien, quiere que lo registremos en busca de armas, solo tomará un segundo. Le pedimos disculpas por eso, pero así es el negocio. Y él no se resistió a eso, así que el otro agente lo revisó en busca de armas y no encontró nada. Está limpio. Vamos a bajar. El otro agente lo acompañó a la zona de la cabina, donde asintió con la cabeza, que era la señal de proceder con el arresto. Los agentes de HRT salen de la cabina. Estaba sorprendido. No estoy seguro de quiénes pensó que éramos. Estaba totalmente aterrado. No se resistió, enseguida fue esposado y llamamos al barco. Los agentes informan del exitoso arresto. De acuerdo. Nos vamos de aquí. En ese punto sabíamos que habíamos logrado lo que se suponía debíamos hacer, entregar el objetivo a la oficina, así que cerramos el puesto de mando de inmediato y nos retiramos del hotel. Tan pronto se realizó el arresto, un bote zarpa desde Butte. El Butte es una nave de más de 274 metros. Es muy grande. Lo vemos aproximarse por el horizonte y nos acercamos a él. El capitán reproducía música patriótica por los altavoces. Se escuchaba a la distancia y una enorme bandera norteamericana ondeaba en la parte trasera. El punto es que informaba a la tripulación lo que estaba sucediendo. Dijo, lo logramos, atacamos y tuvieron la oportunidad de ser parte de esto. Una de las cosas que sentí fue una gran emoción que de alguna forma me abrumó cuando llegamos a cubierta. Había cerca de 200 a 300 tripulantes sobre el muelle, aplaudiendo y voceando. Fue una experiencia muy emotiva. El Butte de inmediato se dirigió al oeste mediterráneo para enlazar al portaaviones US Saratoga. Agentes interrogan al secuestrador a bordo del Butte. El interrogatorio con el terrorista fue muy útil para la inteligencia de los Estados Unidos y dio una apreciación general y entendimiento de la situación en el sur del Líbano, la relación que tienen con Amal, Hezbollah y el gobierno libanés, además también de la implicación tanto de Siria como de Irán en esa área en conflicto. Lo transportamos a Saratoga a bordo de un helicóptero militar. Desde ahí, los agentes del FBI transfieren al secuestrador a un S-3 Viking para su largo viaje a los Estados Unidos. Durante este viaje de vuelta a Washington, D.C., deben poner combustible 2 veces. Y una vez se haya completado el vuelo, representaría el vuelo continuo más largo que se haya realizado desde la plataforma de un portaaviones. Luego de 13 horas de vuelo, el S-3 aterriza en la base de la Fuerza Aérea Andrews en Maryland. El secuestrador del vuelo 402 es llevado de inmediato a Washington, D.C. para su acusación. En 1989, el secuestrador es juzgado y condenado a 30 años de prisión por conspiración, piratería aérea y toma de rehenes. Su detención y enjuiciamiento era el primer caso de aplicación de esta ley en los Estados Unidos que permitió arrestar a un hombre en el extranjero, llevarlo a Estados Unidos y enjuiciarlo en una corte federal contra un crimen en el cual ni él, ni las víctimas, ni el hecho o las circunstancias tocaron territorio estadounidense. Nuestra esperanza al llevar a cabo un acto tan audaz era enviar una señal a los terroristas que el juego había cambiado, que seríamos proactivos persiguiéndolos por todo el mundo de ser necesario. La Operación Goldenrod fue el primer éxito del gobierno de los Estados Unidos en la nueva guerra contra el terrorismo.